canal, tu vuelta de tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo funciona este tester multifunción, ¿vale? Es un tester en el que ya llevaba tiempo detrás de él porque nos viene muy bien para comprobar componentes electrónicos. Podemos comprobar componentes electrónicos de hasta 3 patillas y si recicláis componentes electrónicos como yo, hicimos un vídeo sobre el tema, lo dejaré por aquí por la esquina, nos viene muy bien para saber qué tipo de componente tenemos y además si está en buen estado. Vamos a repasar un poco de qué se trata este aparato, qué funciones tiene y qué componentes podemos comprobar. Así que sin más dilación, vamos. Lo primero que vamos a ver va a ser un poco de qué se compone el aparato. Ya vemos que tenemos una pequeña pantallita y luego tenemos un zócalo de inserción, ¿vale? Aquí, como podemos observar, si vamos cerrando, nos va a ir cogiendo las patillas de los componentes. Y vemos que tiene unos números, tanto arriba como abajo, y en este lado nos pone una K y 2 As. Eso es para los componentes que tienen polaridad. Como puede ser un diodo Zener, pues tenemos el cátodo, que sería la K, y tenemos dos ánodos, que serían las As. Luego, para los números, ya vemos que tenemos del 1 al 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí se repite el 2, y aquí tenemos 1 y 2, y luego 2 treses juntos. Eso lo tenemos para la configuración de diferentes componentes y que nos puedan encajar de una manera u otra. Por eso los tenemos así, de esa forma desordenada. Luego los unos tienen continuidad todos entre sí, los doses también y los treses también. Simplemente nos cambia la configuración para poder conectar unos componentes u otros dependiendo del patillaje que tengan. Luego además tenemos este LED en este lado que nos pone IR y eso significa que es un LED de infrarrojos. Porque además de comprobar componentes electrónicos de patillas, como vamos a ir viendo, también nos vale para mandos a distancia o LED que sean de tipo infrarrojo. Como no podemos ver si funciona a simple vista, con este detector podemos visualizar en la pantalla si nos funciona un mando a distancia o LED infrarrojo. Para su encendido simplemente pulsaremos Start y automáticamente se nos pondrá testear. En este caso nos sale este aviso y eso es porque no detecta que hay ningún componente. En este caso no tenemos nada conectado. Si nuestro componente está estropeado, también nos puede salir este aviso. Luego, para un nuevo test, simplemente tendremos que pulsar otra vez y nos funcionará. Ahí le daríamos y se pondría a testear otra vez. Además, este aparato lleva un ahorro de batería o de energía que cada 20 segundos se apaga automáticamente. Si estamos comprobando componentes electrónicos durante mucho tiempo, puede ser que sea algo tedioso, pero nos va a ir muy bien para que ahorre su batería. En este caso, este modelo, tenemos de dos modelos diferentes, ¿vale? Hay un modelos que nos vienen con batería y con un cargador de tipo USB que nos cargará la batería que tenemos interna. Y hay otros modelos que nos vienen con pilas. Simplemente tenemos aquí la abertura y podremos poner las pilas. En este caso es el modelo que nos viene con batería y nos viene recargable, tipo móvil, para poder recargar su batería. Los accesorios que nos vienen con él son el cable USB, ya vemos aquí que es mini USB por un lado y USB normal por el otro, para poder cargarlo, tipo móvil a 5 voltios. Y luego nos vienen unos cables para componentes que, por ejemplo, los tengamos soldados en la placa o tengan las patillas muy grandes y no podamos conectarlo en el zócalo de inserción. Nos vienen estos 3 cables que son de tipo ganzúa. A ver si lo podemos enfocar. Ahí lo tenemos. Que lo que hace es agarrar las patillas del componente que vayamos a comprobar. Esto nos puede venir muy bien si tenemos, como ya hemos dicho, componentes que tengamos aún en la placa y tengamos que comprobar para ver qué tipo de componente es o si está en buen estado. Luego también tenemos estos pines, que lo veremos al final del vídeo. Estos pines son para hacer la calibración del aparato. Es recomendable cada vez que hagamos una carga de la batería, por ejemplo, hacerle una calibración justo después
para que nos funcione lo más realista posible. Siempre estos aparatos tienen una tolerancia, puede ser que nos falsee algo los datos, pero ya vamos a ver que nos va a ayudar mucho para comprobar componentes electrónicos y sobre todo para saber qué tipo de componentes electrónicos tenemos. Para los primeros componentes que vamos a comprobar con este aparato, vamos a elegir los resistores. En este caso he traído potenciómetros, ¿vale? Aquí tenemos uno de eje largo, luego tenemos otro de soldar en placa y luego tenemos una resistencia LDR. Estas resistencias varían su valor dependiendo de la luz que les llega. Y luego tenemos una resistencia de bandas de colores, que ya las hemos visto por el canal, os lo dejaré por aquí por la esquina, que son las más habituales de ver en placas electrónicas. Vamos a ver qué nos dice este aparato cuando insertamos estos elementos y qué datos nos da de cada uno de los elementos. En este caso, para hacer la comprobación, siempre tendremos que elegir números distintos para cada patilla. En este caso tenemos dos patillas y vamos a elegir el 1 y el 3 para hacer la prueba. Vamos a insertarlo ahí, lo anclamos para que no se nos suelte y le damos al Start. Ahí nos dice que es un resistor, una resistencia de 2175 ohmios. Esto nos viene muy bien para saber el valor exacto que tiene la resistencia. Hay que tener en cuenta que vamos a tener una tolerancia siempre con este aparato. Puede ser que nos varíe algo el valor del que nosotros podemos sacar. Como ya vimos, cuando leíamos las bandas podíamos sacar el valor exacto y la tolerancia que tenía. Más o menos lo sabremos. Luego vemos ahí que tenemos 1, 2 y 3 y esos son los números de las patillas. Como ya hemos dicho, independientemente de dónde lo conectemos, todos los 1 estaban conectados, los 2 y los 3. Por lo tanto, aquí nos dice que entre la patilla 1 y 3 tenemos un resistor de este valor. Ahora lo que vamos a ver va a ser una resistencia LDR. Como podemos observar aquí, tenemos un pequeño sensor, ahí lo vemos, en ese lado de ahí. Y eso nos va a hacer que en función de la luminosidad que entre, vaya variando su valor. Vamos a colocarlo en nuestro tester y vamos a colocarlo entre el pin 1 y 3. Ahí lo tenemos. Y vemos que nos marca 4841 ohmios. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar la célula y le volvemos a dar. En este caso nos ha subido el valor de resistencia al no tener iluminación, ¿vale? En este caso la hemos tapado y nos da 21,17 K. En este caso nos ha subido la resistencia, ¿vale? Ya vemos que nos marca resistor y que lo tenemos entre el pin 1 y 3. También tenemos resistencias NTC que van a variar su valor, al contrario que la LDR que hemos visto, que era por iluminación. Estos resistores que tienen forma de condensador, pero en realidad es un resistor, ahora lo vamos a ver. Estos varían el valor dependiendo de la temperatura. Tenemos NTC y tenemos PTC, en función de si es negativo o positivo. Vamos a colocarlo. Y ya vemos que nos marca resistor y que en este caso nos está dando un valor de 137,3 ohmios y que los tenemos entre el pin 1 y 2. Esto seguramente, si ahora le empezáramos a calentar, nos cambiaría su valor. Por lo tanto, ya sabemos que es un resistor, en este caso NTC. Aquí lo vemos en la nomenclatura. En estos casos sería difícil saber si es PTC o NTC, a no ser que hagamos una prueba, si lo calentáramos o lo enfriáramos, y ver cómo se va comportando, si sube la resistividad o baja la resistividad. Otro resistor que nos podemos encontrar también, nos lo podemos encontrar en este formato. Va a ser algo raro que veamos resistores como este, pero si lo conectamos vamos a ver exactamente que es un resistor.
Ahí nos está marcando 60,7 ohmios entre el pin 1 y 3. A pesar de ser de 3 patillas, nos está marcando la resistencia entre el pin 1 y 3, que son los de los extremos. Podemos pensar en un principio que es un transistor, pero en este caso es un resistor de 3 patillas. Por último, dentro de los resistores vamos a ver un potenciómetro, que al fin y al cabo es un resistor, una resistencia que es regulable, y en este caso es de 3 patillas. Vamos a colocarlo entre el pin 1, 2 y 3, ahí en esa zona, y le damos. Ahí vemos que nos está marcando entre la patilla 2 y 3 que hay un resistor. Va a depender de la regulación que le demos en qué pines nos vaya marcando la resistencia. Ahora vemos que tenemos 63,2 ohmios y si nosotros lo regulamos, vemos que nos ha bajado considerablemente. Apenas tenemos 1 ohmio de resistencia en este momento porque la hemos regulado con el tornillo que lleva. Lo siguiente que vamos a ver van a ser los condensadores o capacitores. En este caso he traído de 3 tipos diferentes. He traído un condensador de tantalio, un condensador de poliéster y un condensador electrolítico, para ver qué diferencias hay de hacer el testeo con un tipo de condensador u otro. Vamos a empezar con el de tantalio, que lo tenemos aquí. Normalmente tienen esta forma de lenteja y lo conectamos de esa manera. Ahí nos dice que es un capacitor y que es de 180,8 picofaradios y que lo tenemos en el pin 1 y 2. Ahora vamos a saltar al condensador electrolítico porque pasa una cosa muy curiosa, que nos da un dato añadido. En este caso solo nos da la capacidad del condensador, pero si conectamos un condensador electrolítico, ahora vemos que nos dice que es un capacitor, que es de 3632 nanofaradios, y aquí nos marca ESR. Ya hemos visto que en el de tantalio que tenemos aquí no nos marcaba ese dato. En este caso sí, por el tipo de capacitor o condensador, y el ESR es la resistividad que nos crea el propio componente. Todos los componentes nos van a crear una resistencia, no solo las resistencias que hemos visto anteriormente, y en este caso sería de 5,7 ohmios para este capacitor. Y ya nos indica que lo tenemos entre las patillas 1 y 2. Para el condensador de poliéster solo nos va a dar el dato de la capacidad que tiene. Ahí lo tenemos. Y ya vemos que no nos marca la resistividad. Solo lo marca en los condensadores electrolíticos, como hemos visto. Ahora lo que vamos a ver van a ser los diodos. Y he traído aquí varios tipos. Ahora iremos viendo un poco de qué se trata. Y el primero que vamos a ver va a ser los diodos rectificadores. Estos son diodos que en realidad sí que llevan polaridad, pero no nos va a condicionar a que lo pongamos en la zona que lleva polaridad, ¿vale? Que hemos explicado donde teníamos la K y la A. En este caso, esto solo lo vamos a usar para los diodos Zener, ¿vale? Que los tenemos aquí, son estos naranjas de esta zona. Para este no sería necesario. Vamos a ponerlo entre el pin 1 y 2 de esta zona. Ahí. Y vamos a hacer una prueba. Aquí ya vemos que nos ha reconocido que es un diodo. Nos está marcando el ánodo y el cátodo. En este caso, aquí ya sabemos que el cátodo lo tenemos en el 1 y que el ánodo está en el 2. Y luego tenemos UF, que nos está marcando la tensión umbral en milivoltios. Luego tenemos esta C de aquí, que nos está marcando la capacidad que podría tener, aunque no sea un condensador, y nos está marcando 8 picofaradios. Y luego tenemos IR, que nos está marcando la intensidad, ¿vale? En este caso la corriente de fuga, que serían
9 miliamperios. Aquí la tensión umbral sería la mínima tensión a la que empezaría a funcionar el dieléctrico de este diodo de rectificador. Para el diodo LED exactamente lo mismo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Lo vamos a poner entre el pin 2 y 3 por cambiar un poco. Y le vamos a dar tensión. Ahí veremos que nos empieza a parpadear porque el aparato está haciendo una pequeña prueba de voltaje, ¿vale? Ya vemos ahí que nos marca UF, que sería el voltaje para este LED, ¿vale? En este caso el de color verde. Ya vimos que dependiendo del color, pues podíamos aplicar una tensión u otra. En este caso son 2 voltios con 55. Luego tenemos la capacidad, igual que hemos visto en el diodo de rectificador, en este caso serían 10 picofaradios, y luego tenemos la intensidad. En este caso la corriente de fuga, que serían 7 miliamperios. Ahora, una vez que hemos visto los diodos rectificadores, ¿vale? Y el diodo LED, vamos a ver un poco los diodos dobles. En este caso he traído estos ejemplos con diferentes encapsulados y ya vemos que se parece mucho a un transistor, pero en este caso es un diodo o diodo doble. Vamos a poner este primero. Y ahí vemos que nos marca 2 diodos. Vemos aquí que tenemos diferentes datos de las tensiones de cada uno de ellos. Y ya vemos que tiene un aspecto de transistor, pero en este caso es un diodo doble. En este caso es de 3 patillas, pero lo podemos encontrar también de este tipo. Ahí podemos ver que en este caso es solo un diodo y que nos está marcando tanto la tensión como la capacidad como la intensidad, pero con un formato tipo transistor. Aquí vemos otro formato tipo transistor también, en este caso de 3 patillas, y si le damos vemos que son 2 diodos en este caso. Es algo poco común, pero puede ser que se nos dé el caso de que metamos esto, pensemos que es un transistor y cuando lo detectemos, por eso viene muy bien este tester multifunción, porque en este caso podemos saber que esto no es un transistor sino un diodo doble. Por último vamos a ver el diodo Zener, que como ya hemos explicado antes teníamos que ponerlo en esta zona de aquí para que nos diga exactamente qué voltaje admite este diodo. Suelen ser bastante pequeñitos, como podéis observar aquí, y muchas veces no podemos ver la nomenclatura. Por lo tanto nos viene muy bien tester como este para saber a qué voltaje lo podemos conectar. Vamos a colocarlo. Y aquí nos dice que no está detectando nada. En este caso es porque tenemos la polaridad justo al revés. Vamos a darle la vuelta. Ahí. Y le volvemos a dar. Ahí nos está marcando que efectivamente es un diodo Zener y nos está marcando su voltaje. En este caso 0,8 voltios o 800 miliamperios. Ahora lo que vamos a ver va a ser un inductor o bobina, como esta que tenemos aquí. Y vamos a ver que también nos va a localizar qué tipo de bobina es. En este caso, que será un inductor. Aquí tengo de varios tipos que he ido reciclando de placas electrónicas. Vamos a hacer la prueba con este pequeñito de aquí. Lo conectamos entre el pin 1 y 3. Ahí lo tenemos. Y le damos marcha. Ahí lo tenemos. Nos dice que es una bobina, un inductor en este caso. Y nos marca los henrios. En este caso 0,3 milihenrios. Y luego nos está marcando también que su resistencia sería igual a 0,5 ohmios. Al ser una bobina, ser un cable, digamos enrollado, siempre nos va a dar algo de resistencia. Por lo tanto, ya nos da ese dato para las bobinas. Si colocamos bobinas más grandes, vamos a ver que también nos va a dar ese dato. Y ya vemos aquí que nos marca inductor.
nos marca la inductancia, ¿vale? Que serían los henrios, y nos marca la resistencia que podría dar. En este caso nos está dando 0,0. Ahora lo que vamos a ver van a ser los transistores. Vamos a repasar un poco los tipos más comunes y vamos a empezar con estos dos tipos. En este caso son transistores BJT, pueden ser NPN o PNP. En este caso son todos de 3 patillas, transistores, y vemos que tenemos diferentes encapsulados. Tenemos encapsulados más pequeños y tenemos encapsulados más grandes con disipador incluido dependiendo de su potencia. Aquí también tenemos un modelo más. Lo podemos encontrar en diferentes formatos. Vamos a colocar este para hacer una pequeña prueba. Y ya vemos que nos marca que es un BJT NPN, un transistor NPN, y que nos está marcando también cuál es el colector, cuál es la base y cuál es el emisor, dependiendo de en qué pines esté. Colector en el pin 1, base en el 2 y emisor en el 3. Luego tenemos aquí HFN, que nos está marcando la ganancia. Luego tenemos aquí VE, que en este caso es el voltaje, milivoltios, lo que sería la tensión base emisor. Y por último tenemos intensidad de corriente, sería la intensidad, que en este caso serían 5,8 miliamperios. Para este otro caso, con este tipo de encapsulado, ya vemos que nos está dando los mismos datos en función de las propiedades de cada transistor. Ahora hemos visto los tipo NPN y también podemos ver que tenemos PNP, como este que tenemos aquí. Aquí nos está marcando que es un BJT, que sería un transistor, y es PNP. En este caso también nos está marcando el colector, el emisor y la base, y vemos que nos viene a dar los mismos datos: la ganancia, el voltaje y la intensidad. Ahora vamos a ver los tiristores y vamos a colocarlo directamente. Aquí ya nos ha localizado que es un tiristor. Lo podemos confundir fácilmente con un transistor si no vemos la nomenclatura, pero en este caso ya nos lo está marcando aquí, que es un tiristor, y nos está marcando el ánodo, que lo tenemos en el pin 2, el cátodo, que lo tenemos en el pin 1, y la compuerta o gate, ¿vale? En este caso nos viene en inglés gate, que sería el pin 3. Y vemos aquí que nos marca UF, que sería la tensión máxima en voltios, y tenemos VT, que sería la tensión de disparo. Esos son los datos que nos da para el tiristor. Ahora lo que vamos a ver van a ser los MOSFET, también muy común en componentes de 3 patillas, y ya vemos que tenemos dos encapsulados. Igual que hemos visto en los transistores y en los tiristores, en los MOSFET también vamos a tener diferentes encapsulados. Habrá algunos que nos marque la referencia y con eso lo podemos buscar y saber qué componente es, pero como en este caso, que lo tenemos con este encapsulado, no nos marca nada. Por lo tanto, vamos a colocarlo en el aparato y le vamos a dar marcha. Aquí nos está marcando, es un NE-MOS, por lo tanto sabemos que es un MOSFET. Vemos que en el pin 1 tenemos el gate o la compuerta, que en el pin 2 tenemos el drenador y que en el pin 3 tenemos el surtidor. Y podemos observar también que nos está dando unos datos. Nos está dando el voltaje en milivoltios por un lado, luego nos está dando VT, que sería el voltaje mínimo para que funcionara este MOSFET, y luego tenemos CG, que sería la capacidad, en este caso como un condensador, y nos lo está dando en picofaradios. Por último tenemos RDS, que nos está marcando la resistencia directa entre drenador y surtidor. En este otro tipo vamos a ver que nos van a dar los mismos datos. Vamos a colocarlo y vemos que exactamente nos da los mismos datos y nos está marcando, dependiendo de en qué pin está, donde tenemos el drenador, el surtidor y la compuerta o gate. Por último vamos a ver el sensor de infrarrojos, que lo tenemos aquí y que nos viene muy bien para
sobre todo mandos a distancia, o si usamos algún LED infrarrojo para algún proyecto, ver si nos funciona. De esta manera podemos saber qué código de usuario y qué código de datos tiene. Para ello simplemente vamos a encenderlo, no nos detecta nada, y si pulsamos cualquier botón del mando, da igual el que pulsemos, vamos a pulsar el OK, nos va a dar el código de usuario, en este caso sería 807F, y nos va a dar el código de datos, ¿vale? Que en este caso es OCF3. Ahora lo que vamos a ver, para terminar el vídeo, vamos a ver cómo hacer la calibración. Lo hemos comentado al principio del vídeo y vemos que con el tester nos vienen estos pines. También lo podemos hacer con unos trozos de cable, pero en este caso nos vienen estos pines que en realidad son punteras para cables, pero lo usan para hacer los puentes entre el 1, el 2 y el 3, indiferentemente de qué hueco usemos del conector. Lo vamos a colocar de esta manera, ¿vale? Ahí vemos que nos ha cogido el 1, el 3 y el 2, y eso es lo que tendremos que hacer para poder iniciar la calibración. Hay que puentear los 3 números. Le vamos a dar marcha. Vemos que nos sale la barra y que va bastante deprisa. Y ahora nos dice que quitemos el puente de calibración. Lo retiramos y vemos que seguirá su proceso. Ahí nos dice que ya ha terminado y automáticamente se apagará. Nos hace un pequeño testeo y se apaga. De esa forma ya lo tendremos calibrado. Es aconsejable hacer una calibración de este aparato cada vez que hacemos una carga. Si observamos, cada vez que le damos una calibración nos está marcando la batería. Vamos a darlo otra vez. Ahí vemos batería 4,10 voltios. Su máximo serían 5 voltios, pues hay que ir observando de no apurar mucho la batería, sobre todo si estamos mirando componentes continuamente, no apurarla mucho y hacerle una pequeña carga y posteriormente una calibración como la que hemos visto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo funciona este tester multifunción, en concreto el TC1, hay muchos modelos, este es el que he adquirido yo, porque nos viene muy bien para comprobar componentes electrónicos de varios tipos, hasta 3 patillas, si nos dedicamos sobre todo, como me dedico yo, a reciclar componentes electrónicos, de placas electrónicas, etc. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!